Comenzamos la semana pasada en relación a los factores victimógenos, que nos faltó terminar algunos elementos, y vamos a ver la utilización y cómo se deben valorar o evaluar justamente las pruebas neurotecnológicas o neurocientíficas, que es parte integrativa a lo que estuvimos viendo precisamente las sesiones anteriores. Entonces, nada más como un ejercicio de recuperación, Isis, ¿qué factores victimógenos recuerda que vimos la sesión pasada? Maestro, perdón, pero yo no estuve en la sesión pasada y no he tenido oportunidad de ver la clase. Ah, ok, si no se preocupe. Luis Enrique, misma pregunta. Sí. Mire, pues vi la clase, la vi posterior, ¿verdad? No estuve tampoco en el día de la clase, pero ahí comentó y algo que me llamó mucho la atención, cuando el infante o el ser humano, después de estar siempre viviendo una violencia, no sé, puede ser que lo comparen con los demás o una forma de maltrato, ¿ah? Va a llegar el momento en que él se hace como una especie de masoquismo, ¿ah? Él, no, él necesita de esa violencia, ese maltrato, de ese reproche o de esa comparación, no sé, de los padres, para él sentirse parte de o sentirse amado, aceptado, y es algo, la verdad, muy preocupante, ¿ah? Porque necesita como que ya ese maltrato que recibió es como si fuera el aire para él, lo necesita para seguir manteniéndose, ¿verdad? Es algo que a mí me llamó mucho la atención y estuve ahí reflexionando y sí, sí, conozco algunas personas que, pues, se puede decir que tienen ese síntoma, esos síntomas, ¿verdad? Muchas gracias, Luis. En efecto, aquí habíamos platicado precisamente de que desde el punto de vista victimológico hay diferentes perfiles que se pueden desarrollar a lo largo del tiempo, dependiendo la duración, el tipo y las condiciones biológicas y sociales en el cual se encuentra la persona. Así como bien lo menciona, puede ser que una persona llegue a requerir o tener necesidad de esa violencia. Habrá personas que salir del entorno violento o a la inversa. Habrá personas que desarrollen ahora, invirtiendo los papeles, pasar de víctima a victimario, hablando de factores, cuando los factores victimógenos se convierten en factores criminógenos, ya donde tenemos que tener un punto muy, muy importante. ¿De acuerdo? Nada más, si me recuerdan, tengo entendido, si no me equivoco, hemos dado en esta diapositiva. A ver, ahorita la pongo y me confirman, por favor. ¿Esta sí la vimos o no la vimos? Nada más si me pueden recordar. No, maestro, no la vimos. Yo de la grabación Ok. que vi no Esta de venía. aquí, ¿no? No. Esta, aquí nos quedamos en esta, ¿no? Si no me equivoco. Que sí empezó a dar una explicación de las gráficas, ¿verdad? De los valores Ah, perfecto. de los graficados. Muy bien. Entonces, esto de aquí que les voy a mostrar es un parte engranaje con lo que vamos a ver en la segunda parte de la sesión. Platicábamos, cuando una mujer o una persona es víctima de violencia, hay diversas afectaciones que se van a presentar. Ya mencionábamos algunas a nivel anatómico, como lo es el sistema corticolímbico. Recordando muy brevemente, es el sistema que se encarga de regular nuestra conducta. Pero asimismo también se afectan neurotransmisores, la serotonina, la dopamina, los mecanismos que me ayudan a mí a generar un entorno de confianza, un entorno de recompensa o un entorno agresivo, dependiendo de donde yo me desarrolle. Y al final del día, eso va marcando la pauta de cómo el cerebro va trabajando y yo cómo voy interactuando con mi entorno o cómo lo percibo. Al tenor de ello, hay diferentes herramientas o instrumentos que me permiten evaluar estas afectaciones. Entre ellas, aquí les muestro un electroencefalograma. Este electroencefalograma lo que mide precisamente son las ondas cerebrales, la actividad eléctrica del mismo. ¿Y qué observamos aquí en este estudio que se hizo en el 2012? Evaluó mujeres particularmente que no habían sufrido ningún tipo de violencia. Observémoslo aquí, un entorno neutral,
o que habían sido víctimas de amenazas o de violencia psicológica. ¿Y qué es lo que encontramos? Muy rápidamente, lo que observamos en cuestión de color, vemos que hay una menor coloración en mujeres víctimas de violencia, particularmente en esta zona, a diferencia de mujeres que no habían sufrido o no tenían antecedentes de violencia. ¿Y qué importancia tiene esto? Estas zonas que estamos observando, ondas alfa, son las encargadas o las que se activan en el momento en que nosotros estamos activos, estamos despiertos, estamos alerta, estamos poniendo atención. ¿Esto en qué se traduce? Que las mujeres o personas que son víctimas de violencia, al tener una disminución en las ondas alfa, ¿qué esperaríamos? Menor atención, menor capacidad de respuesta, menor capacidad de responder ante crisis. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí hay dos cuestiones. Entendemos, o es por cómo vamos entendiendo, el por qué una mujer que es víctima, principalmente, tiende a no salir de su entorno agresivo o violento, a no denunciar, a no buscar ayuda. ¿Por qué? Porque su sistema de alerta está trabajando menos. Prácticamente no hay quien le diga que esté en riesgo, no hay quien le diga que esté en peligro, y por lo tanto su volumen o su capacidad de respuesta está disminuida. Y si a eso le sumamos dentro del sistema cortical, platicábamos, y me voy a regresar nada más para hacer un pequeño refresco de memoria, Jimena Goldberg nos decía también que las cortezas, corteza prefrontal dorsolateral, corteza cingulante, el red de prominencia, trabajan menos. Entonces, mi proceso de toma de decisiones, mi proceso de juicio moral está disminuido. Entonces, aquí vamos viendo por qué a una víctima o le cuesta trabajo salir de su entorno nocivo, violento, o busca o tiende a replicar esos perfiles. Por ejemplo, una mujer que sale de un entorno de violencia es comúnmente que digan, bueno, ¿por qué se busca parejas del mismo perfil? Que sea agresivo, que sea violento, que la maltrate. Porque precisamente su cerebro ya se adaptó, y ahorita lo vamos a ver más adelante, a un fenómeno apetitivo, que era lo que nos mencionaba justamente nuestro compañero Luis Enrique, donde el cerebro necesita de esa violencia para percibirse que forma parte de algo, hablando del punto de integración o de identificación social. Entonces vamos entendiendo por qué. Y aquí, nuevamente, la pregunta que nos tenemos que hacer sería, ¿cómo yo evito en primera instancia que este cerebro se dañe a tal modo que caiga en este fenómeno apetitivo? Y si ya cayó, ¿qué voy a requerir yo como operador de justicia, como psicólogo, como psiquiatra o como cualquier otra de las especialidades que van a intervenir en estos casos para rehabilitar y tratar de regresar al estado previo a su cerebro del espectro de violencia? Y ahí es donde nos encontramos exactamente. ¿Cómo yo prevengo que estos efectos de violencia dañen el cerebro hacia ese modo? ¿De acuerdo? Ahora, este estudio que les mencionar dos rápidamente que veíamos la clase pasada, que son electromiografía o potenciómetros, son estudios que me permiten saber cómo está conduciéndose electricidad de un punto a otro, la mano, la pierna, la columna. ¿Y por qué los voy mencionando así? Porque si bien, por ejemplo, una resonancia magnética funcional es muy cara y no se hace en todos lados, una tomografía computada cerebral emite radiación y va a requerir un medio de contraste, que son métodos invasivos. Estos dos que le muestro, electromiografía, potenciales evocados, o por otro lado, electroencefalograma, son estudios económicos, son estudios ya de amplio uso y además son muy rápidos de hacer, no son invasivos, y que me permite a mí evaluar de forma integral a una persona víctima de violencia. Ya no solamente como platicábamos la sesión anterior, una de las grandes falencias que se tiene en el ámbito jurisdiccional, ministerial y pericial en México, y creo que todos lo hemos vivido, es que las valoraciones que se hacen son muy acotadas. Son valoraciones que no son personalizadas, se hacen a granel y que además dejan de lado todos estos factores. Por ejemplo, creo que platicábamos sobre una sentencia en alguna sesión anterior que hablaban de que la persona que fue víctima de tal delito, que presenta ansiedad y depresión, requiere de 20 sesiones
que cuesta 3,000 pesos cada una para poder recuperarse. Pregunta, ¿cómo esas 20 sesiones van a hacer que las ondas alfa se aumenten? ¿Van a hacer que la conducción eléctrica del nervio de la mano mejore mágicamente? La respuesta es que no. Entonces, la idea que debemos de tener a partir de esto es que la evaluación tiene que ser, como les decía, trans, inter y multidisciplinaria, y a llegarnos de todas las herramientas que sean vastas, suficientes, pero además idóneas. ¿Y a qué me refiero con idóneas? Platicábamos también que, hablando desde el punto de vista de victimología, las evaluaciones que comúnmente se hacen son clínicas y las pruebas clínicas son insuficientes en el ámbito forense. De ahí la importancia de conocer todas estas herramientas y conocer que la psicopatología forense conglomera todas estas ramas para poder dar una evaluación integral del ser humano. ¿De acuerdo? Ahora bien, bueno, antes de aquí, ¿tenemos alguna duda o pregunta? Antes de avanzar, De No, mi maestro. parte no. ¿no? Perfecto. Ahora bien, ¿qué es lo que Perdón, ocurre? maestro, perdón. Adelante, Olivia, la Eh, escuchamos. Sí, nada más, para que me quede claro, la electromicrografía. Entonces, este estudio es para verificar entonces a la persona víctima de violencia, qué tanto, um, digamos, qué tanto ha sido como violentada o no me quedó claro ahí. No se preocupe, Olivia. Es un ejemplo de un tipo de neurotecnología que nos permite ayudar. ¿A qué me Ajá. refiero con eso? La electromiografía no busca saber qué tan maltratado, qué tan violentada ha sido una persona. En este Sí. estudio que yo les presentaba para recordar un poquito, evaluaron a mujeres que fueron víctimas de violencia, de maltrato psicológico principalmente, y mujeres que no lo habían sido. Y la electromiografía lo que determinó es que en la mano derecha, en un nervio que se llama nervio mediano que corre de estos 3 dedos hasta el codo, había una menor conductividad. ¿A qué me refiero? Este nervio conducía menor electricidad. Por decirlo así, a todos nos ha pasado de repente que por el celular o el teclado nos duelen los dedos, se nos adormecen, las sentimos pesadas, entre otros fenómenos. Pero ¿qué es lo que observó Lobo en este contexto? Que estas personas o mujeres víctimas de violencia, un signo temprano era una disminución de la conductividad eléctrica. Mucho antes, por ejemplo, de los volúmenes cerebrales, de las afectaciones en la ínsula, el nervio mediano ya se veía afectado como un elemento medible en personas víctimas de violencia. No quiere decir con esto que todas las personas que son víctimas de violencia va a tener afectación del nervio mediano, pero es algo que podemos considerar para hacer la valoración integral. Ok, muchas gracias. ¿No? ¿De qué, Olivia? Muy bien. Entonces, ahora, pasando para acá. Dentro de esta transversalidad que yo les mencionaba, las valoraciones no solamente van a ser competencia de psicología, psiquiatría o de neurología. Este fue un estudio que hizo Corrigan en 1996, hace algunos meses nada más. Entonces, ¿qué es lo que nos pone aquí en contexto? Dos cosas. Punto número 1, ginecólogos empezaron a observar signos y síntomas que no tenían una explicación hasta este momento ginecológica, endocrinológica, metabólica, por decirlo así, climaterio, menopausia, problemas hormonales, problemas con su glucosa, entre otras. Y se descartaba todo esto. Pero, ¿qué es lo que empezó a ver este grupo de ginecólogos? Que lo que tenían en común era esto, violencia doméstica, maltratos, amenazas, violencia, entre otros espectros. Y entonces, ¿qué presentaban estas mujeres? Dolores de cabeza, mareo, problemas para socializar, pérdida de memoria, pérdida de la concentración y disminución del rendimiento. Si yo les preguntara ahorita, sin ser médicos, ¿cuántos han tenido problemas de este tipo? La respuesta es que todos. Nos duele la cabeza, nos sentimos mareados,
no tenemos ganas de socializar con la gente, se nos olvidan las cosas, tenemos problemas para mantener la atención por un tiempo prolongado, nos sentimos más fatigados para desarrollar nuestro trabajo. Y entonces, ¿por qué lo menciono de este modo? Porque son síntomas muy vagos, son síntomas muy abstractos y que pueden depender de muchos factores. No comí, me estresé, no dormí bien, N cantidad de cosas, pero ¿qué es lo que observó? Que si estos síntomas eran, aquí viene el punto, de nueva aparición. ¿A qué me refiero? Empecé con dolor de cabeza hace 3 semanas, hace un mes. Lo marcaron de corte hasta menos de 60 días, 60 días para acá. Y entonces, ¿qué nos pone en contexto esto? Que las valoraciones deben de ser multidisciplinarias. ¿Qué tiene que ver ginecología con el ámbito jurídico y forense? Aparentemente nada. Un ginecólogo pues no va a hacer valoraciones periciales para determinar si esto depende para una reparación del daño o para casos de violencia. Pero vean cómo diferentes ramas pues empezaban ya a observar afectaciones de violencia. 1996. Estamos en el 2023 y seguimos sin hacer nada con esto. Seguimos sin tomarlos en cuenta. Seguimos sin valorarlo como se denomina con el razonamiento probatorio. La pregunta es ¿por qué? ¿Y qué tenemos que hacer para que en verdad esto cambie? Ahora bien, aquí quiero que pongamos mucha atención. Cuando hablamos de la valoración integral de violencia o la valoración integral en una víctima, como les decía, no solamente se tiene que quedar en el punto de sufre ansiedad, sufre depresión, y si bien nos va, algunos hablarán de trastorno de estrés postraumático, si bien nos va y lo conocen, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Rápidamente, cuando una persona está sometida a estrés, ya mencionábamos esto, lo mencionaba Jimena Goldberg, lo menciona Scott Denley, la ínsula y la corteza prefrontal se afecta. Recordarán que les decía al inicio de esta sesión, de la sesión pasada, diferentes tipos de violencias generan cambios específicos en el sistema córtico-límbico. Rápidamente, cortical, regula la conducta, juicio moral y juicio ético y toma de decisiones. Sistema límbico, el mecanismo que me permite a mí sobrevivir mediante el mecanismo de lucha-huida. ¿Qué pasa con esto? Una persona que es víctima de violencia, la corteza prefrontal dorsal trabaja menos y la ínsula trabaja más. Traducción, me cuesta trabajo tomar decisiones, me cuesta trabajo ser empático y apegarme a la normativa jurídica o a la normativa moral. Y por otro lado, la ínsula me hace más impulsivo, me hace más agresivo, me hace más visceral. Rápidamente con eso. Ahora, ¿qué pasa con estas dos estructuras? Ya que estas dos estructuras se dañaron o se afectaron, van a estimular a una glándula que tenemos atrás de los ojos que se llama hipotálamo. El hipotálamo, bajo estrés y bajo estas condiciones, van a generar algo que se llama hormona liberadora de corticotropina, que es esta de aquí. A su vez, esta hormona liberadora de corticotropina va a activar a la glándula pituitaria o a la hipófisis. Es un nombre sinónimo. Hipófisis y pituitaria es lo mismo. Principalmente la porción anterior o adenihipófisis. Y esta glándula hipófisis va a liberar un segundo factor hormonal que se llama hormona adenocorticotropa o ACTH. Esta hormona, a su vez, otra glándula, que es la glándula suprarrenal, de las cuales tenemos dos que están arriba del riñón, van a liberar ahora sí algo que vamos a conocer como cortisol. Esto ya les sonará más conocido. Cortisol es la sustancia que se activa o incrementa cuando estamos bajo situaciones de estrés. Y el cortisol no es del todo malo. Cuando estamos ante una situación de riesgo agudo o de alerta aguda, como puede ser un examen, como puede ser una exposición, como puede ser ir a un juicio, entre otras, el cortisol se incrementa para mejorar mi toma de decisiones, mi procesamiento de respuesta, mi capacidad física. Pero ¿qué pasa cuando este cortisol se mantiene alto por un periodo de tiempo prolongado? Genera daño, particularmente ¿dónde? En el sistema inmune. Hay un sistema proinflamatorio.
Creo que lo habíamos mencionado aquí, si no lo recordamos. Cuando estamos hablando de que la persona está en un periodo proinflamatorio, será el equivalente a que esta persona tiene fiebre. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginen ustedes o recuerden cuando tuvieron fiebre. Nos tornamos intolerantes, nos enojamos, no queremos que nadie nos hable, no queremos hacer nada, nos sentimos fatigados. Básicamente eso pasa con una persona víctima de violencia. Su cerebro sería lo equivalente a que ha estado con fiebre durante 4 o 5 años. ¿Y esto qué pasa a nivel cerebral? Genera una hiperactivación de la ínsula. Ya platicamos qué pasa. Hay una reducción en la conectividad y actividad de la corteza prefrontal. Ya mencionamos también qué repercusiones tiene. ¿Y qué va a pasar con esto? Que hay una menor liberación de neurotransmisores como puede ser serotonina, como puede ser dopamina, como puede ser glutamato. ¿Y qué va a pasar? Esta persona va a desarrollar ansiedad, va a desarrollar depresión, va a desarrollar trastorno de estrés postraumático, va a tener dificultad para tomar decisiones, va a tener dificultad para salir del entorno violento, que era lo que mencionaba Luis Enrique. ¿Por qué le cuesta trabajo salir de ese entorno? Porque ya tiene un perfil abolitivo, ya no tiene la voluntad e incluso la necesidad biológica, ahorita te voy a explicar por qué, de salir de ese entorno. Pero no se queda ahí. Recordemos, la persona está en un proceso proinflamatorio, tiene fiebre, está inflamado. El sistema inmune genera una afectación en la respuesta a patógenos. ¿Qué quiere decir? Son personas que se están enfermando continuamente, que tienen gripas, que tienen diarreas, que tienen las defensas bajas. Pero no solamente con eso, generan lo famoso llamado síndrome de burnout o de fatiga crónica, pueden desarrollar fibromialgia, pueden desarrollar artritis reumatoide, pueden desarrollar esclerosis múltiple, pueden desarrollar lupus y así N cantidad de afectaciones. No quiero decir con esto, y mucho cuidado, que todas las personas que son víctimas de violencia lo van a presentar, pero sí se incrementa exponencialmente el riesgo de presentar estas afectaciones. Y nuevamente les hago la pregunta, ¿cuándo a una víctima la mando al reumatólogo? ¿Cuándo la mando al neurólogo? ¿Cuándo la mando siquiera al ginecólogo? La respuesta es que nunca y lo tenemos que empezar a hacer. Pero no obstante, también hay otros sistemas que se ven afectados por esta situación. El sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. ¿Qué pasa? El sistema cardiovascular es más fácil que lo podamos entender. Cuando ustedes están preocupados, por ejemplo, el examen final que les voy a hacer en esta sesión, para calificación, por ejemplo, hay un incremento de la frecuencia cardíaca, hay un incremento de la presión arterial, pero ahorita a ustedes se les va a subir durante estas 2 horas, tal vez. Pero ¿qué pasa cuando esta persona lo lleva presentando 1 mes, 6 meses, 10 años? Hay incremento de riesgo de presentar asma, hay incremento de presentar EPOC, o lo que conocemos como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad que se pensaba anteriormente exclusiva de los fumadores. Ahora ya no, también se presenta en víctimas de violencia. Infartos, derrames cerebrales o conocidos como eventos vasculares cerebrales, hipertensión arterial sistémica. Y todos estos factores o enfermedades están asociadas a una situación de estrés e inflamación crónica, como el estar expuesto a violencia de pareja, violencia intrafamiliar, violencia de otra índole, por ejemplo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tenemos alguna duda? No, maestro. Bien, ¿No? bien. Muy bien. Ahora, ¿a qué voy con todo esto y por qué quería tocar precisamente esta diapositiva principalmente? Cuando hacemos o cuando hablamos de una valoración integral, y aquí es como les decía al principio de estas clases que tuvimos, la valoración tiene que ser global. Y hay mucho, como les decía, que la medicina le puede ofrecer al derecho. Y aquí se los voy a poner. Para una valoración integral desde la victimología, tiene que haber una valoración ambispectiva. ¿Qué es una valoración ambispectiva? Hay 2 tipos de valoraciones: retrospectiva, transversal y prospectiva. Estas 3 valoraciones es lo que tenemos que hacer
al valorar a una víctima. ¿Qué pasa al día de hoy? El sistema de justicia solamente hace la transversal. Lo que pasó en este momento, lo que tiene ahorita y lo que pasó antes y lo que va a pasar después, no me interesa porque ya se acabó mi horario de trabajo y hasta aquí llegué. No, tenemos que ver un panorama global, retrospectivo. ¿Qué trae la persona atrás? ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué come? ¿Cuál es su entorno social? ¿Tuvo antecedentes de violencia anterior? ¿Consume algún medicamento? ¿Tiene alguna enfermedad preexistente? ¿Sus padres tuvieron violencia? ¿Tiene carga genética para desarrollar algún tipo de patología? Valoración retrospectiva. Valoración transversal. ¿Qué pasó en el hecho? ¿En qué situaciones se encontraba al momento de la violencia? ¿Qué tipo de violencia sufrió? ¿Quién la generó? ¿Qué afectaciones tiene en este momento? Hablando de las valoraciones psicológicas, cognitivas, psiquiátricas, sociales, antropológicas. Transversal. Y prospectiva, que tiene que ver con esto. Si yo estoy hablando de que una persona víctima de violencia tiene más riesgo o se incrementa 1.5 hasta 2.8 veces presentar este tipo de enfermedades, si bien yo no puedo decir, esta persona en 10 años va a ser hipertensa, en 5 años va a ser diabética y en 2 años va a tener cáncer cervicouterino por este acto de violencia, por el señor juez, sentencio de que se le paguen 50 millones de pesos. No. Lo que plantea la psicopatología es, yo sé que estos factores prospectivos están presentes. Entonces, dentro de estatuir las recomendaciones que les decía se establecen, no es que el psicopatólogo va a decir o le va a dar tratamiento, pero yo sé que tiene riesgo de todo esto. Sugiero y se establece que reciba anualmente valoración por cardiología, semestralmente por ginecología, que vaya al reumatólogo cada 2 años, que se haga estudios del pulmón cada 6. ¿Para qué? Porque yo sé que en algún momento puede presentarse alguna de estas afectaciones. Y entonces, la justicia terapéutica no solamente habla de lo que yo le voy a ofrecer en este momento, sino trazar la ruta prospectiva y a futuro de qué se tiene que vigilar para garantizar lo que nos habla principalmente el Tratado de Belém do Pará, de garantizar, proteger y prevalecer el proyecto de vida de la mujer. Y si yo no considero las repercusiones de salud que va a tener, si esta mujer tiene un infarto cerebrovascular en 10 años, pues ni siquiera va a decir el juez, bueno, pues ya no fue mi culpa, le pasó por otra cosa. Pero tenemos que considerar que ya todo esto que les mencioné, la violencia, ya es considerada el día de hoy como un antecedente personal patológico, así como lo es la obesidad, así como lo es el tabaquismo, así como lo es el alcoholismo. La violencia ya es un antecedente personal patológico y lo tenemos que evaluar y lo tenemos que considerar. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta? No, maestro, gracias. Bien, perfecto. Muy bien. Entonces, continuamos. Les decía, ahora bien, ¿qué es lo que yo tengo que considerar precisamente al momento de hacer estas evaluaciones? Como les mencionaba, estas repercusiones que yo les digo a nivel cerebral, a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, pues yo los voy a ver a un largo plazo. Pero ¿qué puedo yo observar? ¿Qué puedo yo evaluar en un momento agudo, en un momento de inicio? Como decían los ginecólogos, síntomas de recién aparición. Para evitar, como les decía, el punto toral de la psicopatología es prevenir. Prevenir que todo lo que ya les mencioné anteriormente. Nuevamente recapitulando, ¿qué pasa cuando una persona está sometida a estrés por violencia, por maltrato? Pero no nos quedemos ahí. Un secuestro, una violación, víctimas de guerra, el huracán que lamentablemente acaba de pasar en Acapulco. Recordemos que una víctima no solamente tiene que ser bajo un fenómeno social interno, puede ser de cualquier otro entorno. Entonces, nuevamente, corteza cingulada anterior, corteza prefrontal medial y corteza prefrontal ventromedial pertenecen al sistema cortical. Y por otro lado, la amígdala y el hipocampo pertenecen al sistema límbico. Ya recordamos de qué se encarga cada uno de ellos. Pero ¿qué pasa? Cuando los fenómenos nocivos, mediante los cuales la persona está siendo sometida a estrés, afectaciones emocionales y cognitivas, lo común es de que lo primero que haga funcionar a mi amígdala sea el miedo. Esto es la amígdala, para que lo ubiquemos.
una amígdala anterior y una amígdala posterior. Entonces, ¿qué pasa? El miedo a mí me hace dos mecanismos, o luchar o huir. Me defiendo o escapo del entorno. Si esto se sigue prevaleciendo y se hace de una forma crónica, la amígdala anterior genera algo que vamos a conocer como callosidad amigdalina. Recordarán que la vimos cuando hablamos de neurobiología del delito. Esta callosidad amigdalina hace que ya la amígdala no responda al miedo. Ya no es el miedo el que hace que la amígdala trabaje. Va a ser otra cosa, la recompensa, la supervivencia, el obtener algún beneficio personal, escapar, bueno, va a ser otra cosa que no es el miedo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Al perderse este fenómeno o este mecanismo de miedo, es donde la criminología entra. Cuando de víctima me convierto en victimario. Cuando los factores victimógenos se convierten en criminógenos. Cuando la agresividad, les explicaba hace 3 sesiones, cuando la agresividad reactiva se convierte en agresividad instrumental y por lo tanto en violencia. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado. Pero todavía más otro fenómeno, que era el que mencionaba justamente Luis Enrique, el perfil apetitivo. Cuando la mujer o una víctima, no sé, las mujeres, buscan perpetuar el fenómeno de violencia para sentirse pertenecientes, para sentirse parte de o sentirse incluidas en su entorno familiar. Y lo buscan de forma consciente o inconsciente, depende del caso. ¿De acuerdo? Y entonces, todo esto nos lleva a lo siguiente. ¿Qué voy yo a observar en esta población víctima? Voy a observar primero, antes de todo eso que yo les explicaba, manifestaciones tempranas o que se le llaman manifestaciones agudas del estrés. Rápidamente, ¿cuáles son las estructuras que van a participar en estos mecanismos? El hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal medial. ¿Y esto a qué nos lleva? Se incrementa la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Hay bradicardia en algunos casos a la inversa. Cuando llegamos a estar muy asustados o muy preocupados, la frecuencia cardíaca empieza a bajar y es cuando llega a pasar que una persona ante una noticia o ante un evento se desmaya. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca baja tanto, la cantidad de oxígeno que llega al cerebro es menor y para evitar daño la persona se desmaya como mecanismo de protección. Hay úlceras gástricas. ¿Por qué? Nuevamente, estamos ante una situación de estrés o de preocupación, comúnmente llegamos a sentir un hueco en el estómago, nos arde, tenemos náuseas, nos puede incluso dar diarrea. Y eso, digamos, en 1 o 2 días que estamos estresados. Pero cuando un organismo o una persona está sometido a estrés por un largo periodo de tiempo, las células principales del estómago, así se llaman, producen ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico en exceso genera úlceras gástricas. Y aquí vemos una tercera valoración. Cuando mandamos a una víctima con el gastroenterólogo y vamos metiendo valoraciones que tenemos que tener en consideración. Aquí, distrés respiratorio o pánico, nos falta el aire, sentimos opresión en el pecho, hay problemas en la atención, en la vigilancia y en el fenómeno de respuesta. Sabemos las personas que están padeciendo un problema de violencia o de estrés, tienen problemas de aprendizaje, problemas para concentrarse, problemas para interactuar o para ejecutar algunas órdenes básicas o sencillas. ¿Por qué? Porque estos 3 mecanismos están afectados de forma importante. Hay un incremento en la respuesta, en la velocidad de respuesta. ¿A qué me refiero? Las personas se tornan más impulsivas, porque recordemos que quien está rigiendo la conducta y la amígdala que hace actuar de forma visceral, por decirlo de algún modo. Hay afectaciones en la interacción social y congelamiento, de tal forma que una persona que es víctima de violencia, de maltrato o de algún otro índole, tiene problemas para establecer vínculos significativos. Hay problemas para establecer estructuras sociales importantes. Y aquí hablamos nuevamente, lo habla Belén Para del proyecto de vida. ¿Estamos en realidad protegiendo su proyecto de vida o únicamente estamos cubriendo con el requisito de darle cierto beneficio a la víctima? Y la liberación de corticosteroides, ¿cuál? Hablamos el cortisol y que ya sabemos perfectamente de qué se encarga el cortisol. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda o pregunta? No, ¿O todo bien?
Perfecto. Ahora, aquí, ya para ir cerrando esta parte de victimología, les decía, cuando una persona es víctima de violencia, podemos tener 3 perfiles a desarrollar y lo vamos a ir viendo cada uno. Punto número 1, el perfil victimal o el perfil agudo, donde la persona, ante una situación de estrés o de violencia a corto plazo, se encienden los circuitos del miedo. La respuesta hacia esto es el miedo propiamente, como les decía, la amígdala responde al miedo, hay un incremento de ansiedad, la funcionalidad se ve afectada porque el cerebro está ansioso, está preocupado, está alerta todo el tiempo, se siente contrariado, se siente vigilado y está en situación, digamos, de alerta constantemente. Y es donde encontramos a el grosso de la población victimal, que están ansiosos, están preocupados. El punto número 2. No le voy a dar el nombre para que vayamos llegando a esa conclusión de forma inmediata. Los circuitos del miedo se apagan. Ya el miedo no es lo que me conduce a mi actuar. Se bloquea la respuesta del miedo, se extingue el mecanismo de temor, disminuye la ansiedad y entonces hay un perfil de desinhibición y de agresión. ¿Qué pasa con el perfil? Este perfil pasa de una agresión reactiva y puede pasar a una agresión instrumentada y pasa a una conducta violenta. Este perfil lo vamos a conocer como delictivógeno o delictivo, donde la víctima puede pasar a hacerse victimario. Y este es un perfil que tiene mucho interés desde el ámbito criminológico. ¿Cómo yo puedo prevenir que todos estos factores que yo les establecí previamente reduzca el efecto en ellos, reduzca las afectaciones y por lo tanto no pase de víctima a víctima? El tercero, grave, que es el perfil apetitivo, donde la persona o la víctima tiene un comportamiento apetitivo, un comportamiento, digamos, complaciente o de motivación, por decirlo así. ¿Por qué? Porque se incrementa el placer y la motivación. ¿Pero hacia qué? No es hacia lograr objetivos, no es hacia un proyecto de vida, no es hacia su bienestar personal, es hacia la misma violencia en sí. Y entonces, ¿qué pasa? Hay anedonia. ¿Por qué? Porque pierde el placer por todo lo demás que no tenga que ver con mantener su rol dentro del núcleo de violencia. Y hay un perfil abolitivo o de abolición conductual, donde esta persona ya no lucha, ya no se defiende, ya no busca huir, incluso busca perpetuar de forma consciente o inconsciente la conducta violenta. Y por lo tanto, es aquí precisamente donde encontramos la mayor cantidad de hechos de feminicidio o de infanticidio. ¿Por qué? Porque el niño no busca ayuda, la mujer no denuncia, la mujer no manifiesta y por lo tanto la posibilidad de aquí, pues evidentemente va a ser muy alta. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna duda con estos 3 perfiles? Doctor, ahí en el perfil, todos el de delictivo, ahorita ya me quedó más claro. He visto algunos sucesos, ¿verdad? Por medio del internet, bueno, vi uno de una señora que esperó que el esposo se durmiera. De hecho, no sé qué le echó ahí al té. Y aprovechando que estaba ya bien dormido, se lo echó, ¿va? Lo mató y le cortó las piernas y la agarraron a la señora, ¿eh? Y ella confiesa abiertamente su crimen y decía que estaba cansada de que siempre la maltrataba y aprovechó, se le presentó la ocasión y dijo, pues aquí mero, ¿ah? Ese tipo de conducta entraría en el esquema delictivo. Sí, se denomina delictivo y aquí tenemos que tener esa perspectiva. Por eso les ponía este ejemplo. Y qué bueno que mencioné ese ejemplo, Luis. Aquí la pregunta es, ¿fue un acto violento o fue un acto agresivo instrumentado? Con lo que ya vimos. ¿Usted qué? Bueno, yo considero que fue instrumentado, ¿ah? Porque como que lo tenía muy deliberado de que
de que le pidió un té, un café, no sé qué le pidió, y le echó unas gotas, se durmió el señor y pues ahí, ¿verdad? Lo mató y como no cabía en la carretilla, le cortó las piernas y se lo llevó, ¿verdad? Pero la agarraron a la señora, ¿verdad? Pasó la patrulla y vieron, la vieron sospechosa y la detuvieron. Sí, y eso es Y en el algo bien, bien muy importante por... Adelante, perdón, adelante Luis, perdón. no, nada más que ya como complemento, que cuando está dando ella, los periodistas le están preguntando qué fue lo que pasó, qué lo fue el motivo, ella con una tranquilidad que pareciera que no lo había hecho, ¿ah? Entonces ya ella, yo pienso que ya lo tenía muy recreado en su mente. Sí, claro, ya tenía un objetivo, ya estaba premeditado, ya no tenía un factor detonante. Recordarán que son características de la agresión instrumentada. Recordemos esa parte. Pero ¿qué ocurre aquí? Esto es algo bien interesante. ¿Cómo voy a juzgar este acto? Y lo menciono porque, aunque pareciera algo aislado, particularmente en Veracruz, se echó a andar con un amigo mío, el doctor Tomás Mundo, un proyecto que se llama Proyecto Inocencia. Y justamente lo que se está buscando hacer, lo que estamos buscando hacer, es en mujeres indígenas víctimas de violencia que o lastimaron o asesinaron a su marido, establecer la ruta victimológica, donde fue, a lo mejor ahí es cuadrar un poquito, pero bajo un prospecto de defensa propia, de supervivencia. Pero es bien complicado explicarle al juez esto. Decirle, pues es que sí, o sea, sí, la golpeaba, la maltrataba, pero lo mató. Sí, juez, pero lo mató. Ya, y con eso se van las sentencias. Entonces lo que se busca precisamente es cambiar esa perspectiva. Si bien lo que se juzga, sabemos al día de hoy en el ámbito penal, es un derecho de acto, no de autor, tenemos que considerar un derecho ambispectivo también. Considerar el acto, sí, claro, pero considerar quién es el autor, qué lo llevó a ello, cuáles son los factores con los que cuenta, en qué condiciones se encontraba cuando cometió ese delito. Entonces, esa es la importancia de todo esto que estamos viendo, es a donde queremos llegar. ¿Cómo traspolo eso al ámbito legislativo, al ámbito jurídico para que se tome en cuenta con esa perspectiva? Falta un camino bastante largo para poder llegar a ese razonamiento probatorio, a esa perspectiva humanista que se ha perdido y que tenemos que retomar, pero pues el primer paso es conocerlo y saber de dónde viene todo esto. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Luis, por el ejemplo. Antes de continuar, ¿alguna duda, pregunta? ¿O vamos bien? ¿Todo bien? Perfecto. Vamos bien. Ahora bien, excelente. Ahora, para concluir, Jimena Goldberg, ¿qué nos dice? Esto, como les decía, a la población que evaluó fue precisamente una población en el índole de mujeres víctimas de violencia, tanto física como psicológica. Y nos dice, lo más relevante en esta población victimal es ofrecer una descripción clara y basada en pruebas de los efectos dañinos de la violencia de género. ¿A qué me refiero? No solamente hablamos de que una mujer pudiera tener depresión, pudiera tener ansiedad, pudiera tener trastorno de estrés postraumático. No nos referimos solamente a eso, sino también las afectaciones que tiene al momento de tomar decisiones en su proyecto de vida, en el desarrollo dentro de su familia o dentro de su valoración intrínseca como persona. Y las afectaciones de salud a largo plazo, como les decía, el riesgo de presentar hipertensión, cáncer, asma, EPOC y otra gran cantidad de enfermedades que se presentan después de un fenómeno de violencia, de maltrato o de riesgo para su vida. Ya lo mencionábamos, un secuestro, una guerra, un huracán, que también son víctimas al final del día. Y brindar apoyo para la erradicación de la violencia. Y ustedes se fijan, Goldberg no habla de atender las afectaciones, de ofrecerle una terapia rehabilitatoria, sino que el punto neural de esto es erradicar el problema. No se trata de decir, bueno, ya tiene el daño, lo mando a psicología, lo mando a cardiología, sino tratar el problema de raíz. ¿Cuál es la violencia contra la mujer? La violencia contra niñas, niños y adolescentes.
Y esto como objetivo fundamental, sentar las barreras a nivel mundial. ¿Por qué lo menciona así Goldberg? No lo expresa, pero tenemos que verlo con esta perspectiva. La violencia no solamente es algo que trastoque el ámbito jurídico o el ámbito legal, en el ámbito de salud pública, en el ámbito económico, en el ámbito sociológico, es un problema que está permeando y está generando afectaciones en la logística de todas ellas. Entonces, un problema de salud también. Estas personas, al ser más riesgo de ser hipertensas, van a saturar el ya de por sí sobresaturado sistema de salud. No van a contar con una atención óptima. Entonces, ¿qué puedo yo hacer al día de hoy, noviembre de 2023, para que esto en 10 años no genere otro problema de salud más grande? Pues es tratar la génesis del problema, que es la violencia en sí. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario, duda o pregunta que tengamos? ¿O va todo bien? Perfecto. Entonces, con esto estamos cerrando el apartado precisamente de victimología. Vamos a iniciar ahorita con lo que tiene que ver con el de neuroimagen, ¿de acuerdo? Si gustan, nos tomamos 2 minutos nada más para procesar la información que vimos ahorita y regresamos a las 8:30 en punto, ¿de acuerdo? Para procesar toda la información. Damos 3 minutitos. De acuerdo.
Muy bien. Si les parece bien, reiniciamos, por favor. Ok. Entonces, ya para cerrar este módulo que me tocó impartir con ustedes, lo que vamos a ver precisamente es lo que tiene que ver con las neurotecnologías. Recapitulando, Luis, ¿qué entendemos como una neurotecnología? Bueno, para mí es, vamos a llamar el método que te, que te encamina a descubrir el porqué de una cosa, ¿verdad? En este caso, como usted lo mencionó, ¿verdad? Los estudios de resonancia magnética nuclear, que son más avanzados que una tomografía, eh, te llega a descubrir el origen de una enfermedad, ¿verdad? O de un comportamiento que tenga un comportamiento neurológico que tenga la persona. Ok, muchas gracias. Isis, ¿viene a preguntar? Pues maestra, para mí, pues son como todas estas cosas que sirven para analizar como nuestro cerebro, cómo funciona, cómo nos comportamos, quizá lo que habíamos estado platicando de alguna tomografía o pues todos estos avances en la medicina o en la ciencia que se pueden utilizar para saber por qué nos comportamos así. Ok, muchas gracias, Isis. ¿Y Olivia? Sí, maestro, sería como todas las, o sea, como toda la tecnología que se basa, que ayuda, que conlleva para entender el comportamiento, todo lo relacionado con el cerebro, y que de alguna manera, pues serviría como pues para mejorar esa función que tiene. Entonces, es como toda, sí, como todas las herramientas que se tienen de las tecnologías para el estudio del mismo cerebro. Ok, Olivia, muchísimas gracias. Entonces, lo que confluimos en las tres ideas que me acabo de presentar, hablamos de que son estudios para poder saber cómo funciona el cerebro, en términos generales. Ahora bien, esas herramientas me permiten establecer, además de cómo está funcionando, pues detectar anomalías o detectar afectaciones en ello. Aquí la pregunta que les hago a reflexión nada más sería, ¿qué importancia o qué relevancia tendría integrar estos estudios de neurotecnología o de neuroimagen al ámbito jurídico? ¿Para qué me van a servir? ¿Cómo los voy a juzgar? ¿Cómo los voy a utilizar y para qué? Que es la pregunta en la cual nos encontramos al día de hoy. ¿Hasta qué punto yo puedo darle un valor probatorio a una resonancia magnética, a un electroencefalograma o algo más conocido, por ejemplo, en el ámbito jurídico, a un dictamen en psicología del testimonio, que es una prueba neurocientífica? ¿De acuerdo? Al final del día. Entonces, todo esto, lo que no, la raíz o la necesidad del por qué implementarlos, como lo pensábamos al inicio, es reducir la subjetividad en los procesos jurídicos, reducir los sesgos, reducir los prejuicios o reducir el factor humano sin que esté ausente. Es algo muy importante, te les voy a mencionar por qué, pero eso me permite a mí hacer un sistema de justicia en todas las ramales que sabemos, que sea objetivo, sea medible y sea comprobable. ¿A qué me refiero? Por ahí lo decía un autor y dice, los jueces sentencian por 12 razones distintas, de las cuales no conocemos ninguna. Al final del día, el razonamiento del juez puede deberse a diferentes factores. Un mismo caso, sabemos, un juez lo puede determinar de un modo y otro de otro y otro de otro. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con estas pruebas? Poder hacer un sistema de justicia, un sistema legislativo que sea medible y comprobable y que lo que yo sentencie y yo obtenga aquí
se obtenga acá y se obtenga acá, que sean criterios homologados. Nuevamente, recapitulando y lo que les decía, traspolar estas formas de actuar de la medicina al ámbito jurídico. En medicina hay criterios, hay escalas, hay índices, hay valores para poder llegar a un diagnóstico de úlcera gástrica, de cáncer de próstata, de hipertensión, de diabetes. Y los delitos son, si bien están tipificados en el Código Penal y en diversos estatutos jurídicos, las sentencias no lo son. Y cada quien le dará sus atenuantes, sus agravantes que el juez considere. Entonces, ¿qué es lo que busca esto ya para cerrar este preludio? Es precisamente eso, que la prueba neurocientífica nos permite establecer criterios, índices y valores reproducibles y comprobables para reducir la subjetividad en el proceso legislativo. Ese es el objetivo fundamental de las tecnologías. Ahora bien, en ese tenor, hablando de definición, un estudio neurotecnológico o neurocientífico es una herramienta o instrumento que permite medir y evaluar el funcionamiento neurobiocognitivo de una persona. ¿Por qué lo hablo de este modo? Un electroencefalograma mide la actividad eléctrica. Una resonancia magnética funcional cerebral evalúa el tamaño, la forma y la conectividad. Una angiotomografía valora la circulación sanguínea en el cerebro. La psicología del testimonio valida o evalúa la veracidad del mismo. Entonces, dejan, todos hablan de la forma en que trabaja y se procesa el cerebro la información, pero cada uno dará resultados o dará valoraciones distintas para cada uno de estos. Y por lo tanto, y aquí es donde viene el primer highlight de la sesión, una sola prueba neurocientífica no es suficiente para establecer la verdad científica de los hechos. ¿A qué me refiero? Y aquí es donde vamos a ir conglomerando todo lo que vimos las sesiones previas. Hay un estatuto que he marcado y dice lo siguiente: no toda afectación neurobiológica va a condicionar una conducta psicopatológica. Resumen, no todas las personas que tengan la amígdala grande van a ser impulsivas, por ejemplo. Y ahora la inversa, no toda conducta psicopatológica va a depender de una afectación neurobiológica. Es decir, no todos los homicidas van a tener dañada la corteza prefrontal. ¿Sí quedó clara esta diferencia de las dos ideas? Entonces, bajo ese estatuto, es decir, yo hice una resonancia magnética y ya vi que la persona tiene la amígdala más grande y la corteza más pequeña. Bueno, ya tenemos un primer elemento. Ahora le voy a hacer pruebas cognitivas, neuropsicológicas y psiquiátricas para saber si esos hallazgos repercuten en la forma en que toma decisiones, en que piensa, en que razona y en que establece vínculos. Ya tenemos una segunda. Y una tercera. Recordarán esta tetralogía que yo les marcaba. ¿Cuál es, Olivia, la tetralogía para la valoración psicopatológica que les decía al principio? ¿Qué sería la valoración retrospectiva, la transversal y la prospectiva? Esa es la forma en que vamos a evaluar. Pero les decía en la primera sesión que desde la psicopatología había 4 valoraciones básicas. ¿Se acordará, Olivia? No lo tengo presente. No, maestro. Ok, Olivia, muchas gracias. Luis Enrique. O sea, si no mal recuerdo, es la clínica, la cognitiva, la patológica y la neurológica, ¿no? Casi. Una estuvo bien. Ah, Casi, bueno. casi. Las valoraciones básicas que se establecen son neuropsicología forense, neuropsiquiatría forense, neurología y trabajo social. Son las 4 valoraciones básicas
que se tiene que hacer desde la psicopatología forense. ¿Y por qué trabajo social? Por ejemplo, les decía, un psicópata integrado puede tener afectaciones anatómicas, puede tener problemas o tener valoraciones erróneas o valores inadecuados en las pruebas al momento de psicología y psiquiatría. Puede tener un trastorno neurológico. Pero en trabajo social, una persona que en la vida ha cometido un delito, que jamás ha tenido problemas, que se ha integrado, que no tiene un antecedente de errático de conducta. Pregunta, ¿es un delincuente por tener todo lo demás? La respuesta es que no. O a la inversa, una persona que tiene el cerebro bien, tiene las pruebas bien, pero bajo la evaluación de trabajo social o de sociología o antropología hay afectaciones, algo está pasando con esta persona. Por eso es importante ver los tres espectros, lo interno, lo externo y lo social. Cómo trabaja el cerebro, cómo se comporta la persona y cómo interactúa con su entorno. Esas son las tres cosas. Y ahora sí, como mencionaba Olivia, aquí vienen las evaluaciones ambispectivas, retro, trans y prospectivo. ¿Ya vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok, ahora, eso es lo que evalúan las pruebas neurocientíficas. Evaluar cómo trabaja el cerebro, cómo se comporta y cómo interactúa con su entorno. Esos son los fundamentos generales que tienen las pruebas neurocientíficas o las herramientas neurocientíficas. Ahora bien, ¿qué es una prueba neurotecnológica? Como les decía, es una técnica, estudio o instrumento que permite el estudio de las propiedades anatómicas, bioquímicas y metabólicas del encéfalo. Esa es la definición, pero si lo ampliamos, también hablaríamos de cuestiones cognitivas, conductuales, de comportamiento del sistema nervioso. Recordarán que les decía, la electromiografía o los potenciales evocados. Estos no miden el funcionamiento del cerebro, mide el funcionamiento nervioso, que forma parte del sistema nervioso periférico, pero entra dentro de las pruebas neurotecnológicas y además me permite saber, como ya lo vimos, o evaluar cuestiones de índole psicopatológico. ¿De acuerdo? Entonces, ya atendiendo esto, que es una prueba neurotecnológica, avanzamos. Ahora bien, dentro de las pruebas neurotecnológicas o neurocientíficas, tenemos una subdivisión que son las pruebas de neuroimagen. Cuando hablamos de pruebas de neuroimagen o estudio de neuroimagen, hablamos de estudios que permiten conocer la estructura anatómica, la neurofisiología, cambios vasculares y alteraciones metabólicas o hallazgos varios del cerebro. Tumores, hemorragias, malformaciones, tamaños más grandes o más chicos, como lo vimos, por ejemplo, en el estudio que hizo Scott Denley en mujeres víctimas de violencia. Y hablamos de imágenes, tomografías, resonancias, ¿de acuerdo? Dentro de estos estudios, ahora bien, tenemos los siguientes. No son los únicos, pero son los que para fines jurídicos y legislativos, los que se han utilizado en este caso. Hablamos de la resonancia magnética, y aquí tenemos dos tipos. La resonancia magnética estructural, perdón, voy a cambiar de color, estructural y funcional. La resonancia magnética estructural, como su nombre lo menciona, solamente habla de tamaño, de forma, de estructura. Cómo está la amígdala, cómo está la corteza, cómo están diferentes partes del cerebro. ¿De acuerdo? Y la resonancia magnética funcional, como bien lo menciona, habla de la función. Cómo está activándose la corteza, cómo está activándose la amígdala, cómo se conecta la corteza con el hipocampo con la ínsula, entre otras. Hablando de la tractografía. Ahora, una tomografía por emisión de positrones. Este es un estudio que nos permite saber el metabolismo del cerebro, particularmente, aunque generalmente este estudio se utiliza para fines de índole oncológico, para detectar tumores o metástasis. Si lo queremos hablar desde el punto de vista neuroconductual, sabemos que una estructura cerebral que está trabajando más va a consumir más glucosa, va a consumir más azúcar, más energía. ¿Qué es lo que hace la PET
o la tomografía por emisión de positrones, se le administra a la persona una glucosa con un radioisótopo, que es un marcador, digamos, para neuroimagen. Y entonces, ¿qué pasa? Se le administra y esta glucosa se va a alojar en los órganos que más consumen glucosa. Principalmente son 3, cerebro, corazón y riñón. Pero dentro del consumo general del cerebro, cuando hay algunas estructuras que están trabajando más o menos, se va a ver más iluminado o menos iluminado el cerebro, dependiendo de esto, ¿de acuerdo? Voy a dejar de compartir un momento y les voy a mostrar para que lo vayamos viendo, ¿de acuerdo? Antes de, bueno, en lo que les muestro esto, ¿tenemos alguna duda o pregunta? ¿O vamos bien hasta aquí? Vamos bien. Perfecto. Entonces, les voy a mostrar 2 imágenes para irlo concatenando. La primera va a ser una resonancia magnética funcional y la segunda va a ser un PET y van a ver las diferencias. Aquí está una y esta es la otra. Ahora, a ver, avisan en cuanto lo podamos visualizar. ¿Ya la vemos? Sí, maestro. Sí, perfecto. Esto que estamos viendo aquí es una resonancia magnética funcional. Generalmente, las estructuras que se ven entre azul y verde son las que tienen mayor función y las que tienen de color rojo son las que tienen menor función. Si ustedes se fijan aquí, vemos el cerebelo, las corteas están trabajando bien, pero el lóbulo occipital, parietal están trabajando menos. Esto es una resonancia magnética funcional de una persona que tuvo un infarto masivo en la región occipital. Prácticamente la zona del cerebro está muerta y por lo tanto la activación es mínima. Ahora, pasamos para acá. ¿Ya vemos la otra? A ver, voy a cerrar esta, permítanme. Y voy a pasar a la otra. ¿Ya la vemos? Voy a hacer un Ya. poquito más. Entonces, se fijan aquí, Sí, este es se un ve. PET, nada más que está un poquito pixeleado. Aquí lo que nos marca el PET precisamente son las zonas de color naranja. Si ustedes se fijan del lado derecho, hay zonas que se ven con una mayor coloración naranja. La zona azul, pues invariablemente no hay captación porque este radioisótopo es específico de las zonas con mayor consumo. Entonces, con una coloración, ya sea naranja, roja o en algunos casos morada, nos habla de las zonas que tienen mayor actividad metabólica. ¿De acuerdo? Ahí se fijan las imágenes, aunque pudieran parecer lo mismo, nos dicen 2 cuestiones diferentes. ¿De acuerdo? Dejo de compartir y regreso a la diapositiva. Muy bien, ahora voy a dejar electroencefalografía de lado y me voy a pasar a la magnetoencefalografía. Este estudio, aunque ya está un tanto en desuso, a razón de que lo ha suplido la resonancia magnética, lo que nos marcaba precisamente eran los campos magnéticos cerebrales. Digamos, cómo está interactuando el cerebro, recordemos que trabaja con electricidad en ciertas zonas. Aquí, a la inversa de la resonancia magnética, entre mayor magnetismo tenía, nos hablaba de que había una menor actividad. Y a la inversa, entre menor magnetismo había, hablaba de una mayor actividad. ¿De acuerdo? Pero dado los sesgos que dependía de la edad, los factores ambientales, entre otros, es que se ha pasado al desuso, pero todavía se sigue utilizando debido a 2 cosas. 1, es más económico y 2, es más rápido de hacer. Ejemplo, una magnetoencefalografía nos toma hacerla 2 horas. Una resonancia magnética de 4 a 6. Entonces, invariablemente,
el tiempo de realización es mucho mayor en uno en otro, aunque tiene mayor sensibilidad y especificidad. Esta es más económica y es más rápida. ¿De acuerdo? Y una tomografía axial computada es el estudio que más comúnmente conocemos, que nos permite evaluar dos cosas. En primer lugar, tamaño, estructura y cambios vasculares. Hay dos tipos, la simple y la contrastada. La simple es en la cual únicamente veo las estructuras cerebrales, y la contrastada yo le administro a la persona un medio de contraste por vena y va a pintar el cerebro para poder visualizar, por ejemplo, infartos, hemorragias, obstrucciones, malformaciones, entre otras. ¿De acuerdo? Y todos estos lo que nos permite ver, o lo vamos a diferenciar en dos esquemas, que son las estructurales, así como la resonancia, y las funcionales. En este caso, la tomografía axial vendría siendo la simple estructural y la resonancia magnética estructural, pues igual, dentro del mismo, la misma clasificación. Y las funcionales encontraríamos a la RMI funcional, a la tomografía por emisión de positrones, a la magnetoencefalografía y a la tomografía axial computarizada contrastada en cierto modo, porque al final del día lo que estamos evaluando es el flujo sanguíneo, es dinámico este estudio. ¿De acuerdo? ¿Por qué separé ahorita a la electroencefalografía? Algunos autores refieren que la electroencefalografía forma parte de los estudios neurofisiológicos, que hablan meramente solo del funcionamiento cerebral, como lo puede ser los potenciales evocados, como lo puede ser la electromiografía, como lo puede ser la campimetría, que son estudios para evaluar la visión, entre otros. Y hay otros que hablan de que marca o traza la forma del cerebro en función de las ondas activadas. Recordarán ese estudio que les mostraba de las ondas alfa. Muestra también algunas áreas cerebrales. Entonces, aquí hay discrepancia. Algunos dicen que sí es neuroimagen, algunos dicen que es neurofisiología. Pero el punto es que este evalúa principalmente, no busca evaluar la forma o el tamaño, la estructura cerebral, sino busca establecer cómo está trabajando y funcionando el cerebro. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿No? Muy bien. Ahora, aquí las neurotecnologías nos pone en el ámbito ahora neuroético en dos vertientes. Si bien los estudios de neuroimagen o neurocientíficos nos permiten entender el funcionamiento del cerebro, nos permite entender qué está pasando, qué pasó o qué pasará, en algunos casos hablando de neuropredicción, en el cerebro de una persona que lo pueda llegar a cometer un delito, que lo pueda llevar a cometer un fraude, que lo llevó a ser víctima durante determinado tiempo. Entiende el funcionamiento y las afectaciones que esto pudiera representar, pero a su vez también nos pone en un punto de riesgo, porque estamos revelando o estamos mostrando en la población elementos ontológicos de la persona. Prácticamente estamos haciendo público cómo piensa, cómo siente y cómo trabaja esta persona. José Luis, ¿qué justificación usted encontraría para hacer pública la información de una persona? En este caso, ¿por qué diría, lo voy a utilizar y esta es mi justificación? Bueno, solamente para fines de investigación, como en el caso del joven, el minero que se accidenta, le pega la barra en la cabeza y le afecta su comportamiento. Bueno, pues se hizo una investigación de el por qué, ¿verdad? Pero el neuroderecho protege, o es la finalidad del neuroderecho, proteger, vamos a decirlo así, como unos derechos humanos del cerebro, del funcionamiento del cerebro, es como así lo entiendo. Ok, muchas gracias, Luis Enrique. Ahora, misma pregunta, Isis, pero ahora se lo cambio. ¿Cómo justificaría esto la utilización ante un juez?
No, maestro, pues es que no se puede justificar, o sea, cómo utilizar la información de una persona. Digo, a menos que diera el consentimiento, pues ahí sí, y así se justifica que la persona lo autorizó y no se están dañando sus derechos humanos. Ok, muchas gracias. Ese es un punto muy importante. Al final del día, aquí lo que tenemos que establecer son dos cosas. Como ya vimos, existe una neurociencia del derecho. Cómo la neurociencia nos permite trazar y establecer rutas terapéuticas, evaluar a una persona, no solamente evaluar el acto, por ejemplo. Pero ¿qué nos falta? Un derecho de la neurociencia. Y es al punto al que quería llegar. Ya existe la resonancia, ya existe la tomografía, ya existe el electroencefalograma, ya existe psicopatología, ya existe la psiquiatría. Eso ya existe y está regulado y está normado. Pero ¿qué pasa? Una resonancia al día de hoy pues se utiliza para buscar tumores, para buscar metástasis, para buscar malformaciones. No se utilizaba, y lo menciono así, para saber si una persona tiene problemas al momento de tomar decisiones. Si eso le condicionó que cometiera un acto delictivo, si eso condiciona que sea violento. Al día de hoy no se ha establecido. Y aquí la ruta que tenemos que trazar, y precisamente esta reflexión es, ¿cómo justifico su uso sin que eso vulnere los derechos humanos? Sin que eso trastoque la información. Y aquí vienen 3 puntos que se los voy a dejar de tarea, no para ahorita, sino para la vida. El primero es, ¿quién va a ordenar que se hagan estos estudios? ¿Quién los va a autorizar? Punto número 1. Punto número 2, ¿quién los va a realizar? Hablando de, por ejemplo, un laboratorio, ¿qué acreditaciones, qué normativa debe de tener? ¿Cuáles son los lineamientos para obtener esa información y que no se haga mal uso de ellos? Por mencionar un ejemplo, yo le hago resonancia magnética a todos mis empleados y si yo detecto que ellos tienen menor función cortical, los voy a despedir. Porque el cerebro no está trabajando bien y entonces es menos productivo y pierdo dinero. Está justificado. E incluso pudiera ser legal. La pregunta ¿es ético? Y ahí les dejo la pregunta abierta. Y tercero, ¿quién va a manejar o quién va a proteger la información obtenida? Nuevo ejemplo. Yo le hago una resonancia magnética funcional a una persona para evaluar si esta persona fue violenta o fue agresiva. Ejemplo, el caso de la mujer que asesinó a su esposo. Si tiene conducta violenta o fue conducta agresiva instrumentada. Poder llegar a ese debate. Se acaba el juicio, se determina que no es violenta y que fue agresiva en defensa propia. Esta información, ¿quién la va a guardar? ¿Quién la va a preservar? ¿Para qué se va a utilizar? ¿Cómo se va a utilizar? Entonces, esas son las 3 preguntas que tenemos que hacer. ¿Quién lo va a ordenar? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y quién va a proteger esa información? Y todo esto, como bien mencionó Isis, tiene que ser bajo el consentimiento informado. Porque ahora en México también tenemos el acto de no autoincriminación. Y si ustedes le dicen, por ejemplo, a un delincuente, te voy a hacer una resonancia magnética, pero hay posibilidad de que en la resonancia salga de que tu amígdala está dañada y que eso compruebe tu conducta, hay 2 vertientes, es decir, prácticamente yo haciendo una prueba para decir que sí fui culpable porque mi amabilidad, no fui yo, fíjala, y como estoy enfermo, entonces soy inimputable. Entonces, aquí es donde viene ese debate de cómo utilizarlo. Eso les pregunta, ¿cómo lo voy a justificar para no caer en el mal o en el sobreuso de las neurotecnologías? Y cómo explicarle al juez por qué es importante utilizar la panacea. No a todas las personas les vamos a hacer resonancias, no a todas saber cuáles voy a utilizar. Y bajo la batuta de que ¿Ya nos escucha? Es el internet de él, ¿verdad? Sí, se le corta. Sí, no se escucha. ya, ¿me Maestros, escuchan? ya. Ya.
Es que creo que se fue la red, perdón. ¿Ya me escuchan bien? Sí. Perfecto, a ver, regresamos aquí. ¿En qué se quedaron para no perderlo? ¿En qué nos quedamos? En que cómo se haría la regulación para que no se haga mal uso de la información, ¿verdad? Mm, Porque si una persona le dicen que te van a hacer un estudio, pero en el estudio puede ser, el resultado puede ser en contra tuya, él dice, pues no, no, mejor que no me lo hagan. efectivamente, o a la inversa, que Ujú. empiece a hacer uso de esta y que todos quieran ser inimputables porque su amígdala o su corteza está dañada. Y de ahí la Sí, importancia de esto. Muchas gracias. Incluso, no sé si lo mencioné aquí, si no lo recordamos, a una película que se llamaba Gattaca, creo que sí la mencionamos aquí, ¿no? Entonces, ese Sí, es en un la primera ejemplo. clase. Ah, perfecto. Justamente, es un ejemplo muy claro de qué puede pasar si caemos en el sobreuso de este tipo de tecnologías. Y entonces les decía, para cerrar esta idea, estos estudios o estas pruebas sí nos ofrecen una gran cantidad de información, claro, eso es innegable, pero una sola prueba no es suficiente. Una sola valoración no es completa para poder determinar si una persona es culpable o inocente. Y algo importante también, y ya lo hemos mencionado, la psicopatología forense no va a decir si la persona es culpable o es inocente, o es medio culpable o es medio inocente, porque muchas veces nos ha tocado en los juicios, prácticamente el juez, con otras palabras, le dice al psicopatólogo, bueno, dime, ¿es culpable o es inocente para fines prácticos? Y nosotros no nos corresponde decir al perito si una persona es culpable o no, sino poner en contexto y establecer cuáles fueron los factores, valoración retrospectiva, que conllevaron a que cometiera una conducta, valoración transversal, y qué repercusiones va a tener en el futuro, valoración prospectiva. Y entonces se fijan por qué esta valoración debe ser ambispectiva, porque si solamente lo hacemos transversal, queda muy acotada y vamos a seguir cometiendo, yo le llamo iatrogenias jurídicas, al momento de hacer sentencias o al momento de establecer una reparación del daño. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿para qué? Ahora, respondiendo a las preguntas que yo les decía, ¿para qué la voy a utilizar? ¿Para qué la voy a establecer? ¿Para qué la voy a implementar? Perdón. Y aquí es donde tenemos que empezar a hacer ese razonamiento probatorio, de decir, bueno, está bien, yo voy a utilizar una cuestión de una resonancia magnética o voy a utilizar una tomografía. ¿Para qué? ¿Qué busco comprobar? ¿Qué busco establecer? Todo ya como se estableció bajo el consentimiento informado, pero el consentimiento o la información debe ser para ambas partes. De decir, a ver, como víctima o como acusado, voy a utilizar esto para comprobar esto y esto. Pero precisamente explicarle al ente regulador en ese momento, que bien puede ser el Ministerio Público, el juez de control, el juez de juicio, bueno, de las diferentes etapas, ¿para qué la voy a utilizar? Porque si no se justifica lo que está pasando muy comúnmente, uno, muchos jueces ni siquiera saben qué son estas cosas que estamos hablando. Punto número uno. Punto número dos, si yo no explico y no sustento racionalmente para qué lo voy a utilizar, algo que podría ser muy útil para llegar a la verdad científica, se va a desestimar. Ahora bien, sabemos el día de hoy, ya con el manual de la prueba pericial de la Suprema Corte, que ya un juez no puede desestimar o no admitir estas pruebas aunque no las conozca al final del día. Pero para poder utilizarlas tengo que justificar su utilización. Y lo menciono por lo siguiente. Estas herramientas, como ya lo vieron, son muy útiles, pero si yo empiezo a utilizarlas para todo, ¿qué va a pasar? Le voy a restar calidad y le voy a restar la seriedad que estas pruebas me van a ofrecer. Tengo que ser muy preciso y muy exacto. Ser equivalente, por ejemplo, a que ustedes van a una consulta médica por una gripa y les piden estudios de laboratorio, tomografía, ultrasonido, biopsia de corazón y de pulmón para ver de qué tipo de gripa es, y no únicamente hacer el estudio indicado para la persona indicada con la valoración idónea. Esa es la secuencia que tenemos que llevar. En algunas ocasiones, tal vez, solo voy a requerir una valoración por neuropsicología y a la mejor una valoración por psiquiatría y va a ser suficiente,
y en algunos casos no. Tenemos que llegar más profundo para poder establecerlo. Y de ahí la implementación y la utilización, pues va a depender de qué busco obtener y para qué lo busco aplicar. ¿De acuerdo? Ahora bien, como les decía rápidamente, la tomografía computada es una técnica no invasiva que se ha utilizado para neurociencias y a su vez para ciencias forenses, que nos permite visualizar estructuras cerebrales y óseas en alta resolución. Principalmente, este estudio, y ahora lo voy aplicando, ya los explicamos qué es, pero lo vamos a hacer. Se ha utilizado para establecer diagnósticos de enfermedades neurológicas y la resolución de casos forenses complicados, como cuáles, por ejemplo. Recordarán este caso que mencionaba, incluso lo citó ahorita nuestro compañero Luis, el caso de Phineas Cage. Para llegar a ese establecimiento, se hizo una tomografía, se hicieron valoraciones neuropsicológicas, donde esta barra de acero que atravesó su cráneo modificó su conducta, modificó su comportamiento. Pero no solamente ahí. Recordarán también que les explicaba de este caso, de este señor que estaba desayunando con su esposa, tuvo un fuerte dolor de cabeza, se levantó y le empezó a golpear. Y ahí pudieran decir, bueno, es que le intentó matar porque ya la tenía harta, estaba enojado con ella, estaba drogado, bueno, diferentes factores. Pero ¿qué se estableció? Lo llevaron al hospital, le hicieron una tomografía computada y detectaron una hemorragia en la amígdala, lo cual condicionó que tuviera esa conducta típica y que es violenta o agresiva. Ya eso ya lo tenemos que tener bien claro. ¿Fue violenta o agresiva? En este caso que les expongo. Agresiva. Agresiva. Isis y Olivia, ¿qué dicen? Yo digo que es violenta. ¿Por qué? Mm, Pues porque ya no siente nada al hacerlo. O sea, no está reaccionando como algún factor externo, sino que pues ya simplemente viene en él ser así. Aquí recordemos algo, Isis. Les recuerdo una vez el caso. Nunca en su vida había golpeado a su esposa, nunca la había violentado, y ese día empezó con un dolor de cabeza, se levantó de la silla y le empezó a golpear. ¿Sería agresiva? Se hizo la tomografía, se detectó que tuvo una hemorragia en la región amígdala. Pues ahí sí, ¿no? Ahí sí sería agresiva. Sí, es el mismo caso, es el mismo caso que les pregunto, es el mismo, el mismo. Ah, pues agresiva. O sea, yo creí Mm. que ya era como algo de repetitivo. O sea, de que No, el siempre. mismo. Ah, no, maestro, pues ahí yo creo que sí es agresiva. O sea, Ok. porque fue ante ese estímulo o ante, bueno, no estímulo, sino ante eso que le pasó. Exactamente. Recordemos aquí que para establecer, bueno, antes de eso, Olivia, ¿qué nos dice? Igual y violenta. Sí, maestro, también estoy en la misma opinión, es agresiva, digo, fue finalmente, quizá por el golpe en la cabeza, y pues eso de alguna manera estimuló el cerebro. Ok, muy bien. Efectivamente aquí, recordemos, aquí tenemos que establecer, hay un comportamiento agresivo y violento, pero la conducta siempre es violenta. Recordemos, comportamiento es algo que ocurre de forma aguda por alguna situación. En este caso, por ejemplo, del señor que tuvo una hemorragia y le condicionó un comportamiento agresivo, porque fue condicionado en ese momento. Perdón, una conducta aislada. Y el comportamiento son conductas repetitivas, donde este señor ya la había golpeado, ya la había gritado, ya la había ofendido. Ya es un comportamiento. En este caso, tuvo una conducta agresiva, porque fue algo aislado. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la característica de la violencia a la agresividad? Uno, que la violencia, el objetivo es el daño desmedido. En este caso, el señor, por la hemorragia, no buscaba golpear a su esposa, no tenía un fin propio. Punto número 2,
que haya antecedentes previos. Tampoco los había. Y 3, que haya la presencia o la ausencia de un factor desencadenante. Que aquí es donde entra el debate nuevamente, y de aquí viene la tomografía. Poníamos también el ejemplo de este esposo que encontraba a su esposa con otro hombre en la cama. Aquí puede ser, ¿es agresiva o es violenta? Porque estaba muy enojado, su amígdala se alteró y por eso le disparó 50 balazos a la esposa y 48 al amante. Aquí vendría el debate de, bueno, es agresiva, es violenta, y de ahí la importancia de las pruebas neurocientíficas. A poder saber si es una conducta, es un comportamiento, ya había rasgos de afectaciones en él, no había afectaciones, entre otras. ¿De acuerdo? Entonces, la tomografía computada lo que nos permite es eso, establecer posibles causas neurobiológicas de índole neuroanatómico. Anatómico en el sentido de que hay algo, un tumor, una hemorragia o alguna malformación. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Muy bien. Perfecto. Continuamos entonces. Ahora, en este caso, lo que nos permite evaluar precisamente es, además de la anatomía cerebral, ahora hablando de la resonancia magnética, procesos como cognición, toma de decisiones, regulación emocional y cómo esto se relaciona con la conducta. Por poner un ejemplo, creo que se les había puesto un estudio por aquí. A ver, déjenme regresar un poco. Voy a dejar de presentar esto para ir correlacionado todo lo que ya vimos anteriormente. Denme nada más un segundo para buscarla. Aquí está. No, voy a presentar otra diapositiva. Nada más denme un segundo para ponérselas. Entonces, esta imagen que les voy a presentar, precisamente, habla o establece una resonancia magnética funcional. Acá está. Ese es otro estudio, pero quiero que lo tomemos en consideración. A ver. ¿Ya la podemos ver? Ya, maestro. Ya, ok. Entonces, ¿qué vemos aquí? Maestro, otra vez le está fallando su internet. Que fue eh, eh, un- se hizo No se escucha. mediante resonancia magnética. Maestro, no se Fue un estudio que, escucha. a ver, ¿me escuchan bien? A ver, ahí me escuchan. Se le entrecorta mucho. A ver, ahí ya me escuchan mejor. Sí, Ya, Sí. ok. Voy a desactivar la cámara para que no haya problema con la red, una disculpa. A ver, ahora sí, ya la podemos visualizar. ya, maestro. ¿La vemos? Ok. Les decía, este estudio que observamos aquí se hizo en una población de adolescentes con conducta antisocial. ¿Y qué es lo que os observó? Vamos a ubicarnos principalmente aquí, en esta zona. Esto que vemos aquí es un esquema de tractografía, que son los cables que les mencionaba que conectan a la corteza orofrontal con el temporal. ¿Y qué es lo que observamos aquí? Sin ser expertos en resonancia magnética, los colores no son iguales. Vemos aquí una zona de un color distinto. Esa es una zona que tiene de información. ¿Y qué nos permite establecer aquí? Jóvenes con una conducta ante la corteza prefrontal y la amígdala está dañada. ¿A qué me refiero con eso? La corteza puede estar diciendo, oye, no golpes a tus compañeros, no robes el dinero, no saques un arma y mates a tus demás compañeros. Y la amígdala lo que entiende es, saca el arma y mátalos, porque no hay una buena comunicación. La amígdala puede estar trabajando bien y la corteza también, pero si la conectividad está dañada, invariablemente
la forma de actuar del cerebro va a estar afectada. ¿De acuerdo? Igual vemos del otro lado en el mismo estudio cómo zonas en una persona sana, como la corteza cingulada y el cerebelo están trabajando bien. Y aquí no hay actividad e incluso la región amigdalina está activa. Hay menos actividad cortical y mayor actividad amigdalina. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. No. Detengo aquí esto y presento la otra diapositiva. Denme un segundo nada más. Evaluar la resonancia magnética, no solamente la forma, sino cómo trabaja. Pero ¿qué importancia tiene esto? No solamente hablamos de una cuestión funcional, sino que además estas valoraciones tienen que estar integradas y acompañadas por valoraciones neuropsicológicas y psiquiátricas. Resonancia en realidad tiene repercusiones conductuales Maestro, o de perdón que lo comportamiento en la interrumpa. persona. Porque sí, ¿Está proyectando algo? estoy que perdón. Sí, ¿no se ve? Ah, ya. Lo de la anatomía Ya, ok. cerebral. Ah, perfecto. Sí, hay un poquito de desfase. Listo, no le he cambiado, seguimos en esa diapositiva. Entonces, recordemos que todo hallazgo que yo encuentre en las pruebas neurocientíficas tiene que estar sustentado y comprobado, o más bien reforzado, por valoraciones neuropsicológicas o neurocognitivas psiquiátricas. No me puedo yo quedar con la idea de que si la persona tiene problemas conectivos entre la corteza y la amígdala, va a tener afectaciones. De ahí que es importante la integración. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa con las lesiones cerebrales? Tanto en la resonancia magnética como en la tomografía por emisión de positrones, como en la tomografía cerebral, nos permite evaluar lesiones. ¿Pero qué lesiones? En el ámbito médico, pues me permite evaluar lesiones como pueden ser hemorragias, como pueden ser tumores, como pueden ser edemas, que son zonas de inflamación en el cerebro. Pero no solamente ese tipo de lesiones. Platicábamos en los estudios que nos decía Jimena Goldberg y Scott Denley, que hay lesiones estructurales asociadas al estrés, asociadas a la violencia, asociadas al consumo de antibióticos de forma excesiva. Una lesión puede ser una corteza más pequeña, una amígdala más grande, o lo que vimos anteriormente, un problema en la conectividad cortical amigdalina. Esos también son lesiones. ¿Y cuál es la importancia de esto? Más allá de establecer si la persona tuvo o no una condicionante para su conducta, más allá de justificar biológicamente de dónde viene el comportamiento, es trazar una ruta terapéutica. Si yo ya vi que la corteza es más pequeña, si yo ya vi que la amígdala es más grande, uno, ¿a dónde lo voy a derivar para mejorar el funcionamiento cognitivo, para reducir el comportamiento impulsivo? Pero entonces, conforme vamos avanzando en este trazado terapéutico, nos vamos encontrando con otras preguntas de índole ético. La primera pregunta para Olivia: ¿hasta qué punto yo como juez puedo sentenciar a una persona a tomar medicamento para reducir su conducta violenta? Pues es que no se ha visto en ninguna, maestro. O sea, Pero vamos para allá. como jueces, creo que yo no me he encontrado con ninguna en donde el juez determine tal situación a tomar medicamentos. Ok, todavía no se ha presentado, pero aquí el razonamiento que quiero que hagamos, Olivia, es ¿hasta qué punto usted considera, con lo que sabe al día de hoy, que puede o no hacerlo un juez? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Dependerá? Sí está bien y va a depender sobre todo con el argumento que nosotros podamos realizar ante el juez. Podría ser. Y sería de mucha valía también y pues crearía como un precedente porque, insisto, como no lo hay
justamente porque no hay argumentos de alguna manera de los mismos abogados en cuanto a esta situación. Yo considero que, pues bueno, creo que ha faltado como los estudios, sí, los estudios idóneos para presentarlos y la especialización de las personas que vayamos nosotros a presentar estos estudios, y pues podría ser de gran valía y de alguna manera, pues, insisto, crear un precedente. Ok, muchas gracias, Olivia. Luis, ¿qué opinión tiene al respecto? Bueno, el camino va a ser muy largo aquí en México para que se lleve a cabo eso, ¿ah? Pero ya empiezan, ¿ah? Ya empiezan, porque hace poco vi una publicación de la Fiscalía General de la República en donde dice del maltrato que sufren las mujeres que puede, ¿verdad? Que puede ocasionar cáncer, ¿verdad? Algo que usted ya había comentado. Y me llamó la atención porque sacó ese aviso o esa información, pues, la fiscalía, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que ya el camino ya se está dando. A lo mejor un día vamos a estar como en Estados Unidos que van a mandar a las personas a un tratamiento psiquiátrico, neurológico. Hace muchos años leí el libro de la doctora Griselda Amachutegui, y en el capítulo de perversiones interrogan bueno, en el libro viene la opinión de un médico, ¿ah? Y le preguntan que si las personas que delinquen en delitos sexuales deben ir a una clínica de rehabilitación o a un centro a purgar una pena, ¿ah? Y él dice que deberían ir a una clínica de rehabilitación, porque de lo contrario se van a estar repitiendo y repitiendo las conductas, ¿verdad? Entonces, si no se hace, pues hay cuenta que es como el círculo vicioso, ¿verdad? Siempre se va a estar repitiendo. Entonces, aquí en México, pues sí va a tardar, ¿verdad? No digo que no, pero ya yo pienso que ya se están dando el camino. Muchas gracias, Luis. Isis, Yo creo que estaría bien. Sin embargo, creo que hace falta aún mucha capacitación por parte de los agentes del Ministerio Público y de los asesores jurídicos, principalmente de los asesores jurídicos, porque siento que ellos tienen más carga respecto de la víctima que un agente del Ministerio Público. Sin embargo, tienen bueno, lo que yo he visto, tienen una carga muy pesada de trabajo y se capacitan poco, así que no le dan mucha atención a las víctimas y pues está mal, pero yo creo que sí debería tomarse eso en cuenta y ya dependiendo de eso, pues se abre debate y que ya el juez resuelva lo correspondiente, pero yo creo que sí podría optar por esa resolución. muchas gracias, Isis. Aquí el punto, como les decía, si bien todavía no hay una sentencia como tal o algún antecedente de ello, vamos para allá. ¿Y por qué les ponía en contexto? Por ahí del mes de mayo, junio, no recuerdo bien el mes, salió un amparo en revisión que decía que el juez o el Ministerio Público podría, o más bien tiene la facultad de obligar a una persona a dar una muestra de semen, saliva, pelo, uñas, porque no se considera un acto de tortura y que se busca al final del día para llegar a la verdad científica. Hasta ahí. Entonces, ahora bien, ¿dónde va a pasar donde un juez obligue y sentencia a una persona a hacerse una resonancia, a hacerse una tomografía y obligue a darle medicamento, a una terapia electroconvulsiva, a una cirugía cerebral? Y digo obligue / sentencia, que básicamente se pueden parecer sinónimos. Entonces, aquí es donde viene el punto. Si bien todavía el camino ya no es tan largo, ya se está viendo, pero tenemos que prever, como les decía, un derecho de la neurociencia. Si bien, ahora les pongo el panorama,
se le explica o se le da la alternativa a la persona de decir, bueno, sí cometiste un delito, tienes una sentencia, una pena por ello, pero como alternativa en ello también se te ofrece la posibilidad de una terapia, en lugar de darte 50 años de cárcel. Por ejemplo, se le explican los beneficios, los pros y contras, porque al final del día tiene efectos secundarios y que la persona elija qué quiere hacer. Pero tal cual desde los neuroderechos, si se establece así, no se debería obligar a una persona ni a realizarse estudios y mucho menos a llevar un tratamiento, porque al final de cuentas lleva unos efectos secundarios. Bien sabemos al día de hoy que ya a los imputados no se les puede obligar a que se les tome fotografía. Ya no están obligados a que se les fotografíe. Entonces, ahí viene el tenor de cuáles sí, cuáles no, por qué sí y por qué no. ¿De acuerdo? Ahora bien, y prácticamente me paso para acá. La neurociencia, ya para ir cerrando todo lo que vimos precisamente en este módulo, lo que nos permite establecer son tres cosas. Uno, ¿cuáles son los antecedentes que una persona tuvo, tiene y está teniendo en este momento que lo conlleva a comportarse de ese modo? Ya no hablamos solamente de la cuestión delictiva, sino también la cuestión victimológica, y mencionamos en alguna sesión, también los operadores de justicia tenemos antecedentes psicopatológicos. Somos seres humanos. Y también la pregunta que nos tenemos de hacer, ¿estos factores psicopatológicos me permiten desempeñar mi función como juez, como magistrado, como diputado, como defensor, como ministerio público? ¿Sí o no? Y si es sí, ¿cómo mejoro o cómo potencializo esos factores? Y si es no, ¿cómo te atiendo para que desempeñes bien tu función? Por otro lado, plantea la ruta terapéutica en caso de que alguna afectación se haya presentado en una víctima, en un victimario o en algún operador de justicia. Estatúe la ruta terapéutica, sugiere, plantea, promueve cómo se debería hacer más allá de ser un sistema de justicia punitivo, un sistema de justicia que castiga, debe ser un sistema de justicia integrador, un sistema de justicia que valore todo el espectro del ser humano, como mencionamos, las 4 esferas que nos marca la OMS, bio, psico, social y espiritual, porque ¿qué es lo que hace el sistema de justicia? Solo está evaluando la esfera social, cómo la conducta afectó a la sociedad, cómo la conducta afectó a la víctima, pero todo lo demás lo estamos dejando de lado. Y tercero, y el más importante, ¿cómo prevengo que todos estos factores que yo ya conozco, sociales, genéticos, económicos, políticos, ambientales, sigan repercutiendo en el imputado, en el acusado, pero más importante, que repercuta o afecte a la población en riesgo, niños, niñas, mujeres y adolescentes? Como ya vimos, pueden seguir siendo víctimas, pueden acabar siendo asesinados, o pueden ser estas víctimas los próximos delincuentes. Entonces, a donde tenemos que enfocar precisamente es con la perspectiva de la prevención, como les decía. Y todo esto basado bajo los siguientes rubros. En este caso, la neurociencia, las pruebas neurocientíficas, la psicopatología forense, no me puede proporcionar información sobre la intención de una persona, y eso es algo bien importante. ¿A qué me refiero? Todos estos estudios y valoraciones que yo les expliqué, no puede decir si la persona tenía la intención de asesinar. Ejemplo, el caso que nos explicaba Luis. Esta mujer tenía la intención de matarlo, tenía la intención de asustarlo, tenía la intención de acabar con el sufrimiento que sufría o padecía en este caso. No podemos hablar de intención. O sobre la motivación, ¿qué lo motivó a cometer el delito? La psicopatología forense y el neuroderecho no establece intención ni motivación. Establece factores, establece condicionantes y establece a su vez también las repercusiones de estas. Esto es lo que establece. Y podría establecer qué tanta incidencia o qué tan estrecho pudiera ser el vínculo entre estos factores y condicionantes con la conducta, más no con la intención, porque si no estaríamos cayendo precisamente en esos conceptos lombrosianos de decir de que todas las personas que tienen la amígdala grande van a ser asesinos y por lo tanto a todos hay que meterlos a la cárcel. O a la inversa,
que todas las personas que son asesinos tienen la corteza dañada y por lo tanto hay que meterlos a terapia electroconvulsiva. Serían cuestiones muy obtusas, muy tajantes y muy arcaicas. Entonces, es lo que busca reducir ese riesgo. Y ahora nos pone esto bajo 3 preguntas que yo les establecí al principio y que quiero que nos llevemos como reflexión de este módulo. ¿Es ético utilizar la información obtenida para juzgar a una persona? Información obtenida mediante una tomografía, mediante una resonancia, mediante una valoración neuropsicológica. Punto número 2. Si sí es ético y es legal y me la admiten, ahora, ¿cómo puedo proteger la privacidad de los individuos? Evitando que esa información el día de mañana sea utilizada por empresas, por escuelas para admitir estudiantes, para admitir becas, para ofertar créditos, para casarse. Recordarán nuevamente esa película de Gattaca, que eran los estatutos precisamente para obtener puestos o para establecer relaciones, donde yo agarraba el cabello de una persona, lo mandaba a estudiar y veía qué tan funcional me era como pareja. Entonces, ahí estamos en ese tenor. Y ahora el tercero, que hablamos del derecho de la neurociencia. ¿Quién puede obtener y manejar esta información? Y aquí en este punto nos encontramos al día de hoy. ¿Quién está facultado para obtener esta información? Hablando de laboratorios, cuenta con las certificaciones adecuadas, el personal sabe llevar a cabo los estudios, la información está protegida y blindada, no se le permite el acceso a otras empresas. ¿Quién la va a solicitar? El Ministerio Público, el defensor. Debe haber un juicio para establecer si se utiliza o no. La persona se puede negar, la puede autorizar. Y aquí estamos en ese debate, precisamente. Y ese debate ya es el día de hoy. Ya estamos en esta fecha. Ya no es algo, como se decía hace algunos años, de ciencia ficción. Ya estamos utilizándola y ya tenemos que prever a lo que nos vamos a enfrentar. Y como les decía al principio, el factor humano debe de estar presente. Hablando de inteligencia artificial, sabemos al día de hoy que ya la inteligencia artificial ya se está utilizando como coadyuvante en los juicios, como coadyuvante para hacer sentencias. Y la inteligencia artificial a día de hoy todavía sigue siendo un sesgo bastante grande porque no hay una regulación o apenas se está haciendo de quién puede desarrollar inteligencia artificial, cuáles son los criterios para desarrollarla, para qué la va a utilizar, cómo evita que la inteligencia artificial replique sesgos culturales y sociales que se han desarrollado durante toda la historia. Al final del día, la inteligencia artificial obtiene información de todo lo que al día de hoy existe y tiene sesgos de 1902, información del 24, información de ayer, entonces tenemos que depurarla. Y para reducir el riesgo o estas afectaciones o mal uso de la misma, toda neurotecnología o toda tecnología siempre debe de contar con el factor humano. No debe ser autónoma, por lo tanto, siempre debe existir un operador humano que regule este funcionamiento. Y todas estas respuestas las tenemos a través de los neuroderechos. Estos neuroderechos lo que nos marca y los que pauta precisamente es establecer cómo yo prevengo, cómo yo protejo y cómo yo trazo la ruta para que todo esto no se vulnere, no se violente y no sea mal utilizada la información que yo obtenga de una persona, basado en el consentimiento informado, basado en la legislación correspondiente y bajo la óptica de la prevención y bajo la óptica terapéutica que ya hemos mencionado anteriormente. ¿De acuerdo? Y entonces, prácticamente con eso estamos cerrando este módulo. ¿Tenemos alguna duda o pregunta? No, de mi parte No, no. maestro. No, Muy aunque bien. es muy interesante todo esto, para mí sí es un poquito nuevo, sin embargo, sí habría que retomar todas estas grabaciones porque sí se me hace muy, muy interesante. Creo que todos estos estudios, pues bueno, pareciera pues que están como enfocados para países del primer mundo, porque es extraordinariamente, me llamó mucho la atención ahorita que comentaba, bueno, la información obtenida de estas personas, de estos estudios, cómo va a ser usada
por quién va a ser usada, es muy interesante. Sé extraordinariamente que en Estados Unidos, una persona que nace y que de alguna manera son calificados estos niños, es decir, bueno, este niño no es como muy, no sé, obtuvo una calificación de 70, como que no le dan como muy grandes esperanzas y de alguna manera están como becados, me imagino, pues porque saben que no van a poder tener como un empleo, entonces están como, el gobierno los protege mucho. Sí, claro, en efecto. Desactivo otra vez el video porque se traba un poquito el audio. En efecto, aquí el punto está que ya en otros países se está utilizando, pero aún esos países todavía cuentan o les faltan esas legislaciones o esos estatutos. La idea y que estamos planteando aquí en México es que a la par de que se empiece a implementar estas pruebas o estas herramientas, se vaya realizando la legislación y no como en otros países, primero se utiliza y luego vemos qué pasa. Es lo que tenemos Exactamente. que prever. Muchas gracias, Olivia. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿No? Muy bien. Entonces, estimados colegas, un gusto haber estado aquí con ustedes. De mismo modo, a través de la sesión académica les dejo mis referencias de contacto por si tienen alguna duda, algo más que les pueda proporcionar, con mucho gusto. Que pasen muy buena noche y un gusto Muchísimas saludarles. gracias, doctor. Muchas Gracias, gracias. maestro. Toda la Muchas información. gracias, doctor. Buenas noches. De nada. Igualmente, hasta luego, buena noche. Yes, adiós.